Ya tiene el volumen, sí. Sí, ya parece que puede. Sí. Bueno, señoras y señores, buenas tardes. Yo soy el director de la Academia Salvadoreña de la Lengua y la organización, como una cosa honorífica, a los directores o presidentes de las academias de América nos han puesto en este lugar, cosa que me enorgullece, pero como presidente tengo que presentar al moderador, distinción que es mayor aún, pues se trata de un distinguidísimo académico, don Ignacio Bosque. Es lingüista, catedrático de Filología Hispánica de la Universidad Complutense desde 1982. En la Universidad Autónoma de Madrid fue discípulo de don Fernando Lázaro Carreter, quien lo aproximó a la gramática generativa. Estudió en Berkeley en 1974 y 1975, donde amplió sus estudios de semántica y pragmática. Ha sido el coordinador de la nueva gramática de la lengua española desde el 2009. Es la primera gran gramática desde 1931 y ofrece el resultado de 11 años del trabajo de las 22 academias de la lengua española. Es miembro de la Real Academia Española desde 1995 y tomó posesión de su sillón en 1997. Es autor de numerosos libros y artículos. Son abundantes los premios y reconocimientos que ha recibido por su labor intensa. Ha sido profesor visitante en los Países Bajos, Estados Unidos, Bélgica, Japón y Uruguay. Ha dedicado estudios a analizar la necesaria renovación de métodos y contenidos en la enseñanza de la lengua desde la educación secundaria, el bachillerato y las universidades. Fruto de estas reflexiones y trabajos son los 2 libros de ejercicios gramaticales de los que es autor, en los que defiende la conveniencia de aplicar nuevas estrategias didácticas en las aulas y desarrollar simultáneamente la capacidad de observar y abstraer. El distinguido lingüista mexicano José Guadalupe Moreno de Alba ha dicho, o más bien dijo, porque murió el año 2014, dijo que don Ignacio es el mejor lingüista de la lengua española, sin ninguna duda. Entonces, está presentado don Santiago, don Ignacio, y usted presentará a cada uno de los panelistas. Muchas gracias, don Mario Alberto, y gracias a todos ustedes por asistir. No sé si decir buenos días o buenas tardes, porque para nosotros es buenos días, pero para ustedes buenas tardes, de modo que ahí tengo algunas dudas. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Esta es una mesa redonda, un panel monográfico, como todos. El tema que vamos a tratar es la abreviación gramatical en español, como saben, y va a ser un panel un poco distinto de otros. La razón es que nuestros invitados, muy destacados, como enseguida explicaré, no van a intervenir uno tras otro una sola vez, sino 5 veces. Y la razón, si todo va bien, y la razón es que yo he preparado una lista de preguntas para encauzar, para armonizar el debate, y estas preguntas ustedes las acaban de conocer en este instante, pero nuestros invitados las conocen desde hace 3 meses, de modo que ellos vienen preparados y ustedes no. Esa es la diferencia. No voy a leer un currículum ni siquiera abreviado de cada uno de los 3, solo diré que son muy destacados especialistas, que hemos contado con lo mejor que hay ahora mismo
en este campo, en la variación gramatical en el mundo hispánico. Y bueno, solamente diré que la doctora Ángela Di Tulio es catedrática jubilada en la Universidad del Comahue, es miembro de la Academia Argentina de Letras y es profesora del Instituto de Filología Amado Alonso. Don Enrique Pato es catedrático de Gramática Española de la Universidad de Montreal y don Guillermo Soto es director del Departamento de Lingüística de la Universidad de Chile y también director de la Academia China de la Lengua. Los tres son, como digo, grandes especialistas, han trabajado muchísimo en diferentes aspectos de la variación morfológica y sobre todo sintáctica, y no voy a leer ningún currículum de los tres. Les decía que yo quería evitar que este panel fuera un conjunto de pequeños discursos, sobre todo porque estaba el riesgo de que cada uno se centrara en una estructura gramatical, lo que tendría sentido, pero el panel perdería su capacidad de generalización que queremos que tenga. De modo que ustedes tienen las preguntas y yo no voy a leer los enunciados. Lo que voy a pedirles a mis invitados es que, por favor, sean muy breves, porque se trata de que cada uno de ustedes tres intervenga 5 veces, al menos. Y quizá más, porque si yo noto que hay discrepancias en las respuestas, voy a intentar que haya diálogo. Pero para eso tenemos que dar todos respuestas muy breves. Esa es la idea. Bueno, la primera intervención será en el mismo orden en que aparecen aquí en el programa oficial, como que hablará primero doña Ángela Di Tulio, después don Enrique Pato y luego don Guillermo Soto. Pero luego cambiaremos el orden para que no sea siempre el mismo orden que aparece aquí. De modo que, insisto, no voy a leer los enunciados, ustedes los tienen ahí, y les voy a pedir respuestas muy breves a nuestros invitados. De modo que, Ángela, cuando quieras, la pregunta, yo voy a recordar cada poco tiempo en qué pregunta estamos. De modo que estamos en la 1, recuerden, y interviene en primer lugar doña Ángela. Adelante. Bueno. Con respecto a los aspectos más destacados tradicionalmente en la variación, tienen que ver con cuestiones normativas, las que, bueno, por ejemplo, la relativa al dequeísmo y las otras variantes de la estructura del sintagma de complementante, la que tiene que ver con el leísmo y las otras formas no etimológicas, otras cuestiones como por ejemplo los paradigmas verbales y pronominales del voceo, los complementos, las alternancias entre complementos de los adverbios, por ejemplo, detrás de, atrás tuyo, el doblado de clíticos, etc. En particular, me parece interesante lo relativo al dequeísmo, que es la forma más destacada entre estas alternancias del sintagma de complementante. Fue, por ejemplo, reconocido en el libro ya en 1945 por Berta Vidal de Batini, en su libro sobre el habla rural de San Luis, y luego fue uno de los temas que más polémica suscitó como una forma que está entre la incorrección y la agramaticalidad, aunque no es agramatical por el uso que tiene en el resto del mundo. Son muchos los temas que aún quedan por investigar en la gramática del español y también en las zonas cercanas, como por ejemplo los temas vinculados a los vernáculos, los temas vinculados a los cronolectos juveniles, es decir, a la gramática y a las zonas desviadas o que no son generales dentro del mundo hispanohablante. No sé si ya es... Perfecto. Don Enrique, adelante. Muy brevemente, agradecer la invitación y felicitar al Congreso, a la organización del Congreso, porque sin ellos esto no hubiera sido posible. Un poquito. ¿Se escucha? A ver. No. ¿Se escucha ahora? Sí, no. ¿Hola?
Ya. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Vale, perdón. Agradecer la invitación y felicitar a la organización del Congreso por todo el trabajo, porque sin ellos esto no hubiera sido posible. Y muy brevemente, hemos llegado el jueves y, como decía aquel, yo corro el maratón y yo voy a congresos. Y así estamos todos. Por cuestiones de tiempo, las respuestas están mutiladas, así que las personas que estén interesadas podrán leer completa el texto en las actas la semana que viene. Muy brevemente, yo creo que los usos que penetran en la lengua estándar o la norma culta son los que han sido más estudiados. Tenemos el leísmo, ¿verdad?, la alternancia de modo verbal, la pluralización del verbo haber, que es muy gramatical, pero lo dice el 90% de los hispanohablantes del mundo. Habían muchos estudiantes en la manifestación. O, desde hace unas décadas, el deísmo, ¿no?, que Ángela y particularmente yo también hemos trabajado sobre ello. Me costó de adaptarme. En cambio, todavía queda una lista enorme de fenómenos que están más restringidos social y geográficamente, algunos considerados incorrectos, otros propios de hablantes no cultos. Hablo, por ejemplo, de aspectos de concordancia muy interesantes o el uso de cuantificadores o incluso nuevas construcciones que se pensaban o se consideraban imposibles y que se documentan. Yo creo que lo que parece evidente es que solo se podrá ampliar nuestro conocimiento dialectal con trabajo de campo y con datos de corpus lingüísticos adecuados y fiables para evitar estas descripciones que son parciales o impresionistas y, sobre todo, considerar como general algunos fenómenos que en realidad no son generales, que son bastante particulares, o viceversa. Creemos que algunos fenómenos son muy particulares y se dan en la gran mayoría de los países hispanohablantes. Y también, sobre todo, luchar contra esos juicios gramaticales que tenemos todos y considerar erróneos usos que no forman parte de mi norma o no forman parte de nuestra variedad, ¿no? Algo que hemos ya escuchado en algunas de las ponencias de este congreso. Muchas gracias. Don Guillermo. Sí, también quiero agradecer por la oportunidad de estar en este estupendo congreso y también en esta hermosa ciudad de Cádiz y también con estos colegas. Como siempre, yo he sido lector de ellos y soy lector, así que para mí es un honor estar acá. Bueno, me sumo a los temas que ya se han señalado. Yo diría que en general ha habido, digamos, dentro de los dominios de estudio, me interesaría destacar los estudios que se han hecho con respecto a la variación del sistema verbal en el mundo hispanófono, que probablemente es uno de los dominios más indagados. Por una parte, hay toda una discusión con respecto a la relación entre el indicativo y el subjuntivo, ¿no? Se plantea de manera bastante general que existiría una tendencia a la simplificación en el español americano con respecto al subjuntivo. Y claro, lo que ocurre es que cuando uno entra a los detalles, como se dice, el demonio está en los detalles, y entonces uno empieza a ver un campo un tanto más diversificado. Pero hay estudios específicos que muestran que en ciertos contextos, por ejemplo, hay formas del indicativo que van desplazando, o por lo menos, digamos, son mayoritarias respecto, o digamos, desplazan, digamos, sin dar un sentido necesariamente histórico esta afirmación a formas del subjuntivo, pero eso incluso en América es bastante también diverso. Por ejemplo, yo revisaba un estudio bastante reciente de un equipo japonés, ¿no es cierto?, que consideraba el contraste entre indicativo y subjuntivo en ciertas cláusulas sustantivas dominadas por verbos de emoción y evolución. Y se observaba, el estudio lo que hacía era contrastar grandes centros urbanos españoles, peninsulares, con capitales sudamericanas, y se observaba efectivamente la diferencia cuantitativa era muy grande. Ellos habían trabajado con un método muy clásico de la dialectología, que es el método de la encuesta. Observaban diferencias muy grandes, pero al interior de América también se encuentran distancias que uno incluso como hablante nativo puede observar. Por ejemplo, el proceso parece mucho más avanzado en Buenos Aires que en Santiago de Chile, en esos contextos, cuestión que efectivamente ellos constataban. O sea, ahí uno puede observar en eso, ¿no? Otro tema que es mi tema favorito, de hecho, es que es el contraste entre el pretérito perfecto simple y el pretérito perfecto compuesto. Nuevamente, allí, cuando uno nuevamente aparece esta idea de que el diablo está en los detalles, porque la afirmación general es que habría una disminución del uso del compuesto en América respecto de España, pero la situación es más compleja tanto en España, donde efectivamente si uno va al noroeste español la situación es distinta que en el resto de la península, cuanto en América, donde uno encuentra en las zonas del español andino una gran extensión en el uso del pretérito perfecto compuesto, e incluso en aquellas regiones donde disminuye el uso del pretérito perfecto compuesto, como ocurre, por ejemplo,
en Ciudad de México y en Buenos Aires, las condiciones en las cuales se manifiesta son muy diversas, de modo que parece ser bastante difícil establecer aseveraciones muy generales. Hay un estudio muy reciente de Alexandre Veiga, muy elegante, ¿no? que distingue dos grandes zonas con subdivisiones, ¿no? Pero de todas maneras supone idealizaciones, la situación es muy compleja e interactúa también con situaciones de contacto, que me parece a mí que son dos áreas en las cuales necesitamos más estudio. Por un lado, bueno, no voy a decir más porque se me acaba el tiempo y me miran ya, pero uno al menos es un mayor estudio de las situaciones de contacto más allá de las zonas donde esto se ha estudiado bastante, que es en el español andino y en Paraguay. Eso, nada más. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pasamos entonces a la segunda pregunta, que trata, como saben ustedes, si lo tienen ahí, de los límites de la variación, de las fronteras que debemos o podemos establecer. Vamos a cambiar ahora el orden de los participantes y va a intervenir en primer lugar don Enrique Pato. Adelante. ¿Se escucha? Sí. Yo creo que las etiquetas simplifican y mucho, pero no por ello dejan de ser útiles, sobre todo para efectos didácticos y divulgativos, que son los que realmente tendrían que importar. Yo creo que la idea básica es que la sociedad entienda que no existe una única variedad del español, y esto solo se puede hacer hoy en día gracias a la tecnología, no queda otra. Y en cuanto a las variables sociolingüísticas, yo creo que también pueden ayudar a describir un poco mejor algunos fenómenos, no todos, pero algunos sí. Pero claro, todo depende del fenómeno, del rasgo y del marco teórico que sigamos, evidentemente. Tampoco creo que se debe convertir la variación en pura estadística, como se está haciendo hoy en día. Eso es estadística lingüística, no es gramática ni es variación. Y, bueno, una pequeña reflexión. Yo creo que lo interesante de todo esto es poder saber cuándo y dónde cambia la lengua, qué elementos lingüísticos se seleccionan y cómo se organiza la gramática. Es decir, obtener entre todos una visión quizá un poco más holística de lo que es la lengua española. Muchas gracias. Don Guillermo, ¿sí? Sí, bueno, tal y como decía Enrique, efectivamente la zonificación en grandes áreas, que es una tradición que en la dialectología hispanoamericana se remonta a los trabajos de Enrique Jureña, digamos, claro, necesariamente constituyen de alguna manera idealizaciones. Al interior de esas áreas existe mucha diversidad y las fronteras mismas entre las zonas no siempre son tan claras. Yo creo que hay dos cuestiones acá. Una, desde un punto de vista, voy a utilizar una distinción que viene de Pike, que es la distinción entre los enfoques éticos y émicos. En los enfoques éticos, el investigador llega con categorías que intentan una descripción objetiva del fenómeno. Y en los enfoques émicos, el investigador intenta levantar las categorizaciones que los propios sujetos realizan de la realidad que viven. Creo que desde un punto de vista ético podemos avanzar mucho con estudios cuantitativos, con grandes estudios de córpora que probablemente nos lleven a una configuración de mapas muy distintos a los que estábamos acostumbrados. Pienso, haciendo un paralelo, por ejemplo, en lo que ocurrió en los estudios cerebrales, donde había cierto tipo de mapeo del funcionamiento del lenguaje en el cerebro, que era bastante simple, era el famoso modelo de Gershwin de la década del 60, y hoy día, gracias a las nuevas herramientas analíticas, se han logrado representaciones mucho más complejas de conexiones que han sustituido un poco el mapeo tradicional. Es probable que avancemos así y en otras áreas, por ejemplo, en la tipología uno observa justamente y en estudios específicos mapas que tienen configuraciones distintas a aquellos a los que estábamos acostumbrados. Eso desde un punto de vista objetivo. Pero desde un punto de vista émico también uno observa que existe toda una línea hoy de dialectología perceptual en la que efectivamente lo que se estudia son las percepciones que los propios sujetos tienen respecto de las diferencias dialectales que existen en América. Y eso nos entrega datos que están relacionados con los primeros, pero que no son necesariamente los mismos, ¿ah? Y que dan cuenta entonces ya no tanto de la realidad objetiva, que creo que uno puede estudiar cuantitativamente, con métodos de corpus, aprovechando las herramientas analíticas, las herramientas matemáticas que existen y avanzar mucho en eso, como se ha hecho en otras corrientes lingüísticas, y junto con ello, por otro lado, estos estudios que intentan rescatar la propia conceptualización de la percepción que los propios sujetos tienen de las áreas dialectales. Eso. Muy bien, muchas gracias. Doña Ángela, adelante. Tal como estamos en la pregunta 2, recuerden, no se me cambien, estamos en la 2. Sí. Tal como se formula en la pregunta, es cierto que a veces las distinciones, como por ejemplo español rioplatense,
resultan no siempre muy exactas. Por ejemplo, entre la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Montevideo y sus zonas adyacentes hay muchísimas similitudes, al punto que es muy difícil distinguirlas. Sin embargo, en el español de Montevideo, por ejemplo, las lingüistas Malcuori y Costa reconocieron 12 usos diferentes de mismo. Algunos de los cuales, por ejemplo, y bastantes de los cuales no se usan en la zona argentina. Por ejemplo, un uso enfático como respuesta a una pregunta: ¿te gustó la película? Mismo me gustó, o directamente mismo. Ese uso de mismo no lo tenemos nosotros. Y pasa también algo similar con el uso, con la forma del pronombre genitivo de segunda persona, por ejemplo, de segunda persona, por ejemplo, pienso tuyo, ¿no? Pienso en ti. Esa forma propia del español de Uruguay no la tenemos nosotros, y probablemente estos dos ejemplos se deban al contacto del Uruguay con el portugués de Brasil. Con respecto a otros factores que se tienen en cuenta, por ejemplo, creo que son importantes tanto el nivel de estudios alcanzados como el registro. Con respecto a otros, como por ejemplo el sexo, creo que desde el punto de vista gramatical no tiene mayor relevancia, aunque quizás se ha hablado de una mayor presencia del diminutivo en el habla femenina, que no es tan frecuente en los varones, o por una alternancia en Guatemala en el trato de voceo o tuteo según los interlocutores. Pero bueno, son datos creo casi irrelevantes para la gramática. Con respecto a la edad, puede interesar con respecto a las innovaciones que se introducen sobre todo en el cronolecto juvenil. Por ejemplo, en el español de Argentina ha proliferado el uso de sintagmas verbales con el clítico la, sobre todo con verbos inergativos y transitivos, como remarla, pelearla, romperla, cantársela, etc. Que dado la gran cantidad, son más de 200 casos registrados, ya no se puede hablar de formas lexicalizadas. Listo. Muchas gracias. Pero yo quisiera decir algo sobre la pregunta número 2. En la no gramática tuvimos algunos problemas en relación con esta cuestión. En principio, todas las variedades admiten subvariedades, pero no siempre se distribuyen igual. Claro, pues en Andalucía saben que el andaluz oriental y el occidental tienen diferencias muy marcadas en algunos aspectos, pero también existen variantes dentro de cada uno de ellos. En Perú, en cambio, es el español peruano costeño frente al español peruano serrano, que también poseen diferencias, y así en los demás casos. Pero es que dentro de cada uno de ellos se pueden establecer, a veces en ciertas construcciones o en ciertos usos, también diferencias. Bueno, pasamos entonces a la pregunta número 3. Recuerden, estamos en la 3. Yo quisiera decir algo de la 3 que me interesa muy especialmente. En la 3 se plantea la cuestión de fondo de si debemos contar o no con variables históricas, es decir, una descripción gramatical neutra puede prescindir en principio de variables históricas. Yo creo que una explicación difícilmente puede prescindir de ellas. Permítanme un pequeño ejemplo sobre la pregunta número 3. Yo estudié hace unos cuantos años una construcción que se da en el español caribeño. En el Caribe dicen Juan come es papas.
es papas, que significa lo que Juan come es papas. Aparentemente se trata de una lisión del relativo, del lo que, pero no hay ninguna lisión de nada y se puede demostrar que no se elide nada. Lo que sucede es que es se convierte en una especie de marca de foco. Juan come papas y luego se está diciendo que papas es el foco. Pero claro, surgen preguntas de manera muy natural. La primera es, ¿cómo es posible que en español el verbo ser sea una marca de foco? Es una cosa rarísima. Siguiente pregunta, ¿y por qué esa construcción se da en el Caribe y no fuera del Caribe? Por cierto, se da también en portugués brasileño, claro. No se da en Chile ni se da en Argentina. ¿Por qué? Es decir, si uno quiere ir un poco más allá, tiene que hacerse estas preguntas. A mí me salía que lo que sucede aquí es que tenemos un calco de un sustrato africano. En muchas lenguas africanas el verbo ser es una marca de foco y se traslada, se copia y se calca precisamente en las zonas en las que el comercio de esclavos tuvo mayor prominencia, de modo que no es ninguna casualidad de que sean esas zonas y no en otras. Quiero decir que no tiene mucho sentido en algunos casos despreocuparse de la distribución geográfica de los fenómenos y de su origen histórico, porque a veces en la distribución y en el origen encontramos la explicación misma de los fenómenos. Pero yo no quiero hablar, son nuestros invitados los que deben participar. Vamos con la pregunta número 3 y responde en primer lugar don Guillermo. Sí, bueno, claro, en principio yo diría que cada cual haga lo que quiere, que la libertad es libre, ¿no? O sea, la gente puede investigar y puede dar muy buenas descripciones, pero efectivamente cuando lo que uno quiere es no solo caracterizar estructuras, sino explicar los procesos que entran en juego en la variación dialectal, del modo en que esta variación se ha dado efectivamente en español, parece necesario adoptar una perspectiva más amplia que el puro análisis formal de estructuras gramaticales e indagar en el papel que, por ejemplo, la historia y el contacto han tenido en la configuración dialectal del español. Pero, como lo veo, creo que esta es una tarea que, por la diversidad de saberes y métodos que implica, no puede normalmente hacer un solo investigador o toma mucho tiempo. Entonces, yo creo que en el fondo debemos avanzar hacia empresas de carácter interdisciplinario. Yo creo que, y a la formación de equipos interdisciplinarios, que es algo que ha ocurrido en otras áreas de la lingüística. Es decir, hay áreas en las que uno observa cómo hay distintos grupos que forman equipos de trabajo que exploran los fenómenos. Efectivamente, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, todo lo que dice relación con la gramaticalización de la evidencialidad en español, me parece que los estudios más fructíferos son aquellos que han considerado, un poco en la línea de lo que decía Ignacio, el contacto, en este caso particular, con las lenguas indígenas, ¿no? Es decir, qué sé yo, el disque ecuatoriano, ¿no? El uso del pluscuamperfecto e incluso también del perfecto compuesto con valor evidencial en el noroeste de Argentina, en Bolivia, en la zona andina del Perú, el uso del había sido con un valor evidencial en Paraguay, aparentemente, como señala Blestel, por influencia, o de nuevo, como copia, ese concepto tomado de la contactología, ¿no? La copia, como una copia de un dispositivo propio del guaraní. Entonces, a mí me parece que yo creo que hay un momento, yo creo que estamos en el momento de avanzar en estudios de carácter interdisciplinario. En primer lugar, con otras corrientes, digamos, con otras líneas de investigación en lingüística, pero incluso incorporando gente de otras áreas. Creo que efectivamente, cuando contamos con grandes corpus y con grandes corpus con ricos metadatos, no meros, con ricos metadatos, las matemáticas probablemente van a poder empezar a funcionar crecientemente de mejor modo. Eso. Bueno, doña Ángela, adelante. Sí. Bueno, la respuesta a esa pregunta para mí depende, sería esta. Porque, por ejemplo, para explicar el uso del ya se los dije, que es característico de prácticamente todo el español de América, no hace falta recurrir a factores de sustrato, de contacto de lenguas, sino que tiene que ver con la pérdida del vosotros en todo el territorio americano, por lo que queda solamente como forma para la segunda persona del plural de usted y la forma C del crítico. Entonces, ese C está
como el CC es invariable, la marca del plural recae entonces en el único elemento que la admite, que es el acusativo. Entonces, en este caso se explicaría por factores internos. En cambio, si para explicar un caso como la reducción del sistema de pronombres en el español andino a dos, en el caso del quiteño, según el acusativo sin distinción de género y el dativo por una alternancia entre personas, o a una única forma en el español de Bolivia o del noroeste argentino, sí creo que hay que tener en cuenta el contacto con el quechua que tenía un sistema más reducido. Muchas gracias. Recuerden que estamos en la pregunta 3. Estamos en la 3. Don Enrique, adelante. Coincido con Ángela. Yo creo que todo depende del marco teórico y de la explicación que queramos dar de un fenómeno dado. Quizá por mi deformación o formación, creo que la descripción completa de un fenómeno lingüístico debe obligarnos, aunque sea de manera muy, muy parcial, a revisar lo que sucede en épocas pasadas. ¿Y por qué? Porque el pasado creo que puede ayudar a interpretar mejor el presente y viceversa. Y creo que no cuesta mucho incluir una notita a pie de página diciendo esto también se documenta en el siglo XV. Muy brevemente, un ejemplo. He trabajado hace ya unos años sobre los pretéritos perfectos fuertes del tipo ellos dijon, por ellos dijeron, ellos estuvo, por ellos estuvieron. Y si revisamos los corpus históricos, vemos que aparecen en Encina, en Juan de la Encina. Y si nos vamos al Alpi y a los datos del Coser, vemos que están en Salamanca y en Cáceres, por tanto, blanco y en botella. Y a este respecto, creo que el concepto de universal vernáculo, del que Ángela y yo hemos trabajado un poco, puede ayudarnos un poco más a entender mejor cómo superar esta dicotomía que hay siempre entre la conservación y la innovación, ya que estas formas vernáculas, que se activan evidentemente según el input que tengamos de cada dialecto o de cada variedad, son a la vez antiguas y modernas. Por tanto, yo creo que hay que ir repensando o reelaborando un poco más estas ideas para llegar a una unión un poco más entre diacronía y sincronía. Muchas gracias. Bueno, pues con esto damos por vista la pregunta número 3 y pasamos a la 4. Vamos con buen ritmo, yo pensaba que no, pero vamos bastante bien. La pregunta 4 trata de la enseñanza y entra en cuestiones de norma, más polémicas si acaso, algo más controvertidas, pero hay que plantearlas en una mesa redonda sobre variación, como es evidente. Como siempre, no leemos las preguntas, ustedes las leen y vamos con las respuestas a la pregunta 4. Empieza doña Ángela esta vez. Bueno, creo que es importante en la enseñanza de la lengua y en general la enseñanza de la gramática como un factor fundamental, no solamente de conocimiento de paradigmas, sino como una forma una forma que induce a la reflexión, a la observación y a la reflexión. Pero también creo que es importante algo así como una enseñanza con respecto a cuestiones relativas a la cultura del idioma, es decir, a cuestiones que tienen que ver con la variación, con la lengua, con su historia, con la variación, con la diferencia entre estándar y vernáculos, sobre nociones normativas sin que implique un desprecio hacia una estigmatización hacia otras formas, hacia formas consideradas no plenamente normativas, pero sí una explicación de cuáles son las que se recomiendan, sobre todo para ciertos usos que tienen que ver con la lengua escrita o condiciones formales. Muchas gracias, don Enrique. Voy a ser un poco más extendido
con esta Muy bien, respuesta. no hay problema. Vamos bien de tiempo. De acuerdo. Yo creo que el desprestigio de algunos usos gramaticales y léxicos es un asunto compartido por los hablantes y sus comunidades y por las academias. Y no hay que olvidar que algunos de los usos que tenemos hoy en día están sometidos a un filtro de selección social del tipo que sea ese filtro. Los fenómenos del dequeísmo, pienso de que, o el laísmo, que yo mismo digo, la dije María, lo ejemplifican claramente. En cuanto a su enseñanza, por mi experiencia docente, creo que el asunto gira, es más sencillo de lo que lo pensamos o lo que lo queremos repensar. Creo que gira en torno a la simple aclaración entre lo que es el conocimiento pasivo y el uso activo de la lengua. Los alumnos deben conocer cómo hablan las demás personas, no a hablar como ellas. La idea no es que sean hablantes multidialectales, sino que la idea sea que respete a los demás cómo hablan. Por ello, la enseñanza de los usos lingüísticos creo que debería ser global. Como dice muy bien Ignacio Bosque, evidentemente forma y significado, pero también, ¿por qué no?, la distribución geográfica, el origen, la estimación social, incluidos pues, los registros y los niveles. Y por mi experiencia, mucha o poca, lo bueno es que a los estudiantes les interesa y mucho conocer cómo hablan otras personas, qué rasgos generales son los generales y cuáles no. Algo que el plan curricular y la nueva gramática y la segunda edición también están teniendo muy en cuenta. Y una idea que está compartida por algunos de mis colegas, y andando un poquito más, no me quiero extender mucho, yo creo que la cuestión del prestigio y del prestigio también se podría salvar abordando lo que es la lengua estándar como una asignatura transversal. Y me voy a explicar. Es decir, fuera de lo que es la materia tradicional de lengua castellana, lengua española, literatura y lengua castellanas, en cada país, en cada provincia se llama de una manera. Porque no hay que olvidar que el dominio y el conocimiento de la norma es necesario en todas las disciplinas. Tanto los alumnos de letras como los de ciencias deben alcanzar un dominio de la comprensión y expresión orales y escritas adecuada. Por tanto, tendría que ser una labor compartida entre todos, bajo un modelo ideal. En estos cursos, en tanto, de nuestras asignaturas de lengua, como se llamen, se estudiaría entonces la gramática con mayúsculas en sentido amplio, de manera inductiva o manera deductiva. Claro, cuando esto se dice en unas reuniones o con el decano o con comisiones, pues te tachan de loco idealista, pero claro, hay que recordarles. Claro, es que yo lo primero que hago al desayunar, al ver la leche, es pensar en la tabla periódica del calcio, o cuando como mi celular del litio, el sodio y el potasio, ¿no? O cuando salgo de mi casa para ir a trabajar, pues lo primero que calculo es la hipotenusa entre el edificio y la parada de autobús. Quiero decir, que hay que quizás reivindicar un poco más la importancia de la materia, de la gramática, de la lengua, y bueno, que haya lo que decía al principio en la pregunta número 1, que la sociedad empiece a cambiar un poco esa idea que tenemos de las humanidades, y en nuestro caso, pues de la lingüística y la gramática. Muchas gracias. Don Guillermo. Sí, bueno, yo vi aquí un poco como dos temas. Por una parte está la cuestión de la normatividad, que aparece como una presuposición de la pregunta, pero que finalmente tiene, digamos, sobre la que descansa el problema, digamos, de la enseñanza. Y yo creo que un primer punto que deberíamos tener claro es que el mayor o menor prestigio que tenga cierta construcción gramatical en una sociedad dada, en principio no depende, y me parece que es algo evidente para quienes estamos acá, de la existencia de alguna institución que lo determine de esa manera, y se vincula más bien a relaciones de poder que existen en las sociedades, sociedades que están conformadas por distintos grupos que tienen distintos modos de hablar y que a veces incluso puede ser un tanto paradójico. En Chile, por ejemplo, la pronunciación con hiato de la voz de saucio, o sea, la pronunciación de saucio, que es la empleada por las personas de clases sociales más altas, tiene más prestigio social que la pronunciación etimológica de saucio, que es utilizada frecuentemente por quienes pertenecen a las clases populares. Entonces yo creo que uno debiera establecer quizás ahí primero una cierta distinción entre estos tipos de valoraciones, que son valoraciones sociales que pueden conllevar además discriminación, que es un factor importante, de aquella otra valoración que dice relación con la lengua estándar, ¿no? Y claro, efectivamente, la lengua estándar se constituye a partir de una variedad, no es un invento, digamos, ideal que baje sobre el lenguaje, se constituye y normalmente sobre la variedad de los grupos más educados, que tienden a ser los grupos que tienen más poder dentro de la sociedad, ¿no? ¿No es cierto? La famosa, ¿no es cierto?, la famosa idea esta de la gente educada, de la que hablaba Bello.
pero uno debiera tratar de hacer primero esa distinción, es decir, una cierta distinción para separar, por así decirlo, aquellos aspectos de aquellas formas de prestigio que tienen que ver con cuestiones sociales distintas de la lengua estándar, de aquellas que son propias más bien de las finalidades de la lengua estándar como una lengua común que permite la comunicación pública, la ciencia, la investigación, etcétera, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, creo yo, es el reconocimiento de que la propia lengua estándar en el español presenta diversidades porque el español es una lengua policéntrica. Y desde ese punto de vista también pienso que en la enseñanza de la lengua materna, que típicamente se centra en la enseñanza del estándar, básicamente eso es, ¿no es cierto?, debe haber un espacio para mostrar estas diferencias que se dan, claro, por una parte en las distintas variedades de la lengua, pero también las diferencias que tiene el estándar, de modo que aquello que puede ser considerado prestigioso en el estándar de una variedad de español puede no serlo en el otro. Sí, yo quisiera, aquí estamos todavía en la número 4, quisiera recordar que el término lengua estándar es uno de los más debatidos en sociolingüística y una parte del problema, no todo, pero una parte del problema a mí me da la impresión de que es terminológico más que conceptual. Imagínense ustedes un hablante argentino, por ejemplo, que lee a Octavio Paz o lee a Carlos Fuentes, ¿no? Y luego imagínense un hablante mexicano que lea a Ernesto Sábato, que lea a Julio Cortázar. Imagínense esas situaciones, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Ocurre que van pasando páginas y todo les parece natural, pero cada, no sé, 10, 12 páginas notan algo, encuentran una construcción que generalmente comprenden, pero que no pertenece a su forma de hablar. Mi pregunta es, ¿cómo hemos de llamar a las otras 10 o 12 páginas, aquellas que parecen naturales? Unos dirán, no, esto es lengua estándar, y otros van a decir, no, estándar no, esta es lengua común, y otros dirán, no, es español neutro, y otros van a decir, no, es que da igual como lo llamemos, yo creo que ese español compartido existe, sin duda, y el problema de cómo lo llamemos es mejor. Fíjense que deliberadamente he puesto un ejemplo de lengua escrita en lugar de lengua oral, porque hacer eso mismo en lengua oral es mucho más complicado. ¿No? Mi impresión es que ese español compartido simplemente existe y es aquellas páginas que uno va leyendo y que le parecen simplemente naturales, el español compartido, natural. Y luego hay, como les decía, algo que llama la atención cada, no sé, 5, 6, 7, quizá más, 10 o 12 páginas. Bueno, ya que estamos en la número 4 y vamos bien de tiempo, se me ocurre sobre la marcha inventar una pregunta, a ver qué les parece, porque vamos bastante bien de tiempo, tengo aquí el reloj y creo que no nos pasamos. Una pregunta que sea un desarrollo de la número 4. Ustedes saben que hay expresiones que están desacreditadas en algunas áreas lingüísticas, pero no en otras. O sea, en otras pues son bastante aceptadas, pero en algunas pues están muy desacreditadas. Mi pregunta es, ¿qué hacemos respecto de la enseñanza? Claro, si son normales, pues uno tendría que aceptarlas dentro de una comunidad, pero una parte de la cultura lingüística general, que si es que aceptamos que eso existe, es que uno debe saber algo acerca de la forma de hablar de los demás. De modo que mi pregunta es, ¿qué debemos enseñar a los hablantes sobre la forma de hablar de los demás? Don Guillermo, adelante. Sí, bueno, es un poco lo que planteaba, es decir, al ser el español una lengua pluricéntrica, al existir diversidades, uno debiera tender a enseñar esas diversidades. Y efectivamente siempre va a haber problemas porque hay algunas... Claro, el español es una lengua muy popular. Yo diría que esa es una característica que tiene, o sea, una lengua que surge del habla popular y desde allí se van creando el estándar o esta lengua común, ¿no? Surge, no es una lengua, digamos, impuesta desde arriba o en la que un grupo de intelectuales haya tenido una preocupación muy especial de conformarla por razones de distinta índole, como uno encuentra efectivamente en otros casos, ¿no? En otros casos hay lenguas comunes que tienen un perfil de ese tipo. Yo creo simplemente que hay que enseñar esa diversidad, hay que mostrarla y hay que dar cuenta de que es prestigiosa. De que es prestigiosa en ciertas áreas, me parece a mí. Y también la diferencia de apreciación Claro, porque va junto, ¿no? O sea, la valoración normativa, el prestigio, desprestigio. Claro, pero el punto que tiene el prestigio también es este punto de que, por eso que habría que tratar de jugar bien, porque el prestigio tiene aparejado el problema de la eventual discriminación. Y esa es una cuestión, creo yo, que también de la que también hay que preocuparse, porque muchas veces, o sea, digamos, el efecto Chipolet,
¿no? O sea, el hecho de que alguien pueda ser discriminado simplemente por la manera en que está hablando, cuando además esa forma de hablar, si uno lo mira desde afuera, no tiene realmente mucho problema. Entonces creo que también es importante, hay un componente ético que probablemente la escuela también tiene que hacerse cargo de él, no solamente una cuestión puramente descriptiva científica, pienso. Claro. Muchas gracias. Don Enrique. Yo creo que... Es una pregunta improvisada porque no está en la lista. Sí. Vuelvo un poco a lo que había dicho antes. Yo creo que es profundizar un poco con los alumnos la idea del conocimiento pasivo y del uso activo de la lengua. Los alumnos, como cualquier ser humano, que también son seres humanos, piensan casi siempre en términos de correcto, incorrecto, aceptado o no aceptado. Y creo que a lo mejor habría que trabajar, quizás no tanto en el número de rasgos o fenómenos, sino en empezar por ahí, empezar por la base. Es decir, bueno, pues tú hablas de una manera, pero otras personas hablan de otra. Y cosas que mucha gente dice, eso es una barbaridad, eso, ¿cómo le pueden decir? El tipo de se los dije o miles y miles de fenómenos que hay, tanto en el español de España como en el español de Europa. Creo que es más labor didáctica, por así decirlo, de concienciación, pues eso, de que todos podemos hablar como queramos. Muchas gracias. Doña Ángela. Voy a hablar de un ejemplo de Argentina. En 1858 se escribió unas lecciones de gramática castellana de un autor, un intelectual de la época, Marco Sastre. Y él comenzaba el libro diciendo que no tenía ningún sentido tratar de corregir ciertos rasgos ya aceptados, como el voceo o el ceseo, que ya eran propios de la manera de hablar de la zona, pero que sí necesitaba corregir ciertos usos para la formación de los futuros ciudadanos. Es decir, sobre todo corrección de vulgarismos y ruralismos de la época, que eran muy frecuentes. Entonces daba una lista de que, bueno, recomendaba eliminar el aonde, la juera, el anteayer, redepente, endenantes, todavía, e insistía en restituir grupos consonánticos cultos, como que no estaban en dotor, descrito, ignorancia, y restituir la D de ado, ¿no? Y evidentemente este librito tuvo un enorme peso en mi país, porque prácticamente los grupos cultos son generales. Es muy raro. Un escritor uruguayo escribió una obra que se llamaba Mi hijo el doctor, pero la pérdida de los grupos consonánticos cultos ha sido muy estigmatizada a través de la escuela, y prácticamente en cualquier nivel social se mantiene. Lo mismo que la terminación ado, que en otras zonas es la general, pero en Argentina prácticamente no existe. Entonces yo creo que este tipo de prácticas educativas, como las que también recomendaron Pedro Enrique Sureña y Amado Alonso con sus gramáticas, que tenían una parte de normativa, pero que tenía que ver con el uso general culto de Argentina, y también con la literatura, que formaba parte también de la enseñanza. Bueno, fueron cuestiones tradicionales, pero que tuvieron una enorme importancia. Hoy no sé, hoy la situación es muy diferente, porque la lectura casi se ha eliminado de la escuela, la gramática prácticamente, en mi país al menos, la gramática se está perdiendo, y lamentablemente es mucho más compleja la cuestión de la enseñanza, sobre todo por el problema de la formación docente.
que tampoco tiene esta cultura del idioma de la que había hablado anteriormente. Entonces, bueno. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos entonces a la quinta pregunta. Recuerden que cuando terminemos ustedes podrán participar y preguntar lo que quieran. Vamos ahora a la quinta pregunta de esta lista y habla en primer lugar don Enrique Pato. Bueno, yo me sumo a la idea de que no hay límites en los procesos de variación, precisamente porque los datos reales nos indican que hay variación en todos los niveles. Afortunadamente ya no se estudia solo la lengua culta, sino también la lengua coloquial oral, y no hay ninguna duda de que la gramática dialectal es fundamental para la descripción y caracterización tanto de las áreas lingüísticas como para el estudio más formal, más teórico e incluso el tipológico de las lenguas. De hecho, hay variación en todas las categorías gramaticales y en muchas construcciones sintácticas. El problema quizá, o el interés, mejor dicho, depende de lo extendido que esté ese uso o rasgo en la lengua, ¿no? En cualquier caso, teóricamente, no soy muy teórico, pero teóricamente parece que esas estructuras sintácticas son las mismas. Lo que cambia, evidentemente, son los rasgos sintácticos semánticos que provocan una distinción más superficial, ¿no? Y como ha trabajado muy bien Ignacio, la variación no es otra cosa que la extensión de unos usos a otras categorías y estructuras, ¿no? ¿Y por qué? Porque si un hablante las usa es porque el sistema lo permite. Y si se lo permite, pues bueno, solo tenemos una sintaxis y esa sintaxis se puede materializar de diferentes maneras. Yo de Madrid lo hago de una manera, en México se hace otra, en Buenos Aires se hace de otra. Como lingüistas y como gramáticos quizá debemos comprobar si esos usos encajan o no en el sistema. Y lo interesante, creo, es que en las últimas décadas, en los últimos años, se está demostrando que lo que en principio parecía muy irregular, en el fondo es bastante regular. Y quizá a lo mejor habrá que en el futuro continuar un poco más en esta labor y quizá pensar que ya es hora de que el español tenga también una sintaxis dialectal, que es lo que falta, ¿no? Dentro de la gramática tenemos una buenísima gramática, tenemos una sintaxis histórica, pero todavía falta una sintaxis dialectal. Quizá a lo mejor sería época o momento de, evidentemente, un trabajo colectivo y, por supuesto. Muchas gracias. Don Guillermo. Sí, bueno, concuerdo con lo que se señala acá. O sea, por ejemplo, en el español de Chiloé, o sea, uno ve estos fenómenos generales de los que hemos hablado hasta acá, pero hay cosas que uno quizás no esperaría y aparecen. O sea, por ejemplo, en el español de Chiloé uno encuentra el uso causativo de verbos inacusativos, formas como yo los crecí a mis hijos, o María lo cayó, ¿no? Que son formas, digamos, que a uno lo sorprenden, ¿no? Y al menos desde Enríquez Ureña se reconoce en el español del Caribe una tendencia a la expresión del sujeto pronominal particularmente notoria en la segunda persona, incluso se ha llegado a afirmar que sería obligatoria y que esto se debería a la debilidad del morfema verbal de persona en esa variedad y que son cambios en realidad que no entran dentro del grupo grande de aquellos a los que nos referíamos al inicio. En ese sentido, pareciera ser que, claro, uno no puede predecir hacia dónde caminan, digamos, los cambios y creo que en ese sentido casi cualquier cambio es posible. Pero por otro lado, yo creo que no es muy razonable, yo creo que no sería razonable encontrar una variedad de español con un orden de palabras libre, por ejemplo, una variedad que, como dicen los generativistas, fuera no configuracional. Eso yo creo que, a mí eso sí que me sorprendería, o bien una variedad donde no existiera género gramatical. En ese sentido, sí hay cosas que, bueno, no quiero decir que sean imposibles, pero que a mí me sorprendería muchísimo encontrar variedad en esos ámbitos. Pero por otro lado, cuando uno entra, creo que uno no puede definir a priori cuáles son los cambios, porque además una vez que, efectivamente, como bien decía Enrique, una vez que uno comienza una vez que uno sale de esta norma estándar, de la famosa norma culta, efectivamente la variabilidad que uno encuentra es mucho mayor. Eso nada más. Muchas gracias. ¿Doña Ángela? Sí. Sí. Estamos, recuerden, en la 5, en la última pregunta. El interés que suscitó todo el tema de los macroparámetros en la gramática generativa inicial, es decir, los macroparámetros como el sujeto nulo o la posición del sujeto, se ha ido desplazando
en la gramática actual a los microparámetros, es decir, fenómenos mucho más acotados a lenguas de la misma familia o a una misma lengua. Y esto ha hecho que aparecieran una pluralidad de estudios y de trabajos relativos a fenómenos mucho más acotados de distintas zonas del español, de distintos cronolectos, de distintos dialectos, que son muy interesantes, o también incluso de expresiones, de una misma expresión que tiene diferentes interpretaciones en distintas regiones, como ocurre con igual, que en el español peninsular es una marca epistémica, mientras que en el español rioplatense es una marca concesiva, tiene un significado concesivo. Por ejemplo, en el español peninsular podría ser está lloviendo pero igual escampará mañana, mientras que en el español rioplatense podría ser está lloviendo pero igual voy a ir a la reunión. Es decir, va contra una expectativa. Y también son temas interesantes porque muchas veces puede producir ciertas dificultades en la comprensión. También esto, a veces, estas distintas interpretaciones se dan a veces en expresiones entre usos composicionales y usos lexicalizados. Por ejemplo, para un chileno, tan luego es una expresión composicional, chileno, peruano, colombiano, que significa tan rápido, no te vayas tan luego, no te vayas tan pronto, ¿no? Mientras que para el español de la Argentina, tan luego es un focalizador, un adverbio de precisión. Como, por ejemplo, en el cuento de Borges, Hombre de la esquina rosada, comienza con esta frase: a mí tan luego hablarme del finado Francisco Real. Entonces, a mí precisamente, justo a mí, ese es el significado que tiene tan luego en el español de Argentina, que no es un uso muy, muy frecuente, pero que se ha dado desde 1850, por lo menos es el uso que tengo registrado, hasta el discurso polémico en el español actual, sobre todo en el periodismo o en otras obras polémicas. Muchas gracias. Bueno, en relación con lo que acaba de comentar don Guillermo, el uso de causativo de caer como transitivo causativo no se da solo en Chiloé, se da en España, también en Castilla, en zonas Salamanca y zonas... en Salamanca es muy normal decir caer una cosa por dejarla caer, claro. Y en cuanto a el otro era... creció, sí. Está en el diccionario de Cuervo, hay usos antiguos, testimonios antiguos de crecer como transitivos. ¿Sí? Son transitivos causativos, que es hacer más el intransitivo correspondiente, efectivamente. Bueno, pues hemos terminado con las 5 preguntas dentro del plazo del tiempo acordado, lo cual nos hemos portado bastante bien, por lo menos en relación al tiempo. Y ahora, como quedan 15 minutos, pues van a participar. Tienen ustedes la oportunidad de participar, pregunten lo que quieran. Pueden ser preguntas relativas a las 5 cuestiones que aparecen aquí, o bien asuntos que no han aparecido, pero que ustedes creen que pueden tener interés. Adelante. Buenas tardes. Mi pregunta es para el señor Guillermo Soto. Soy chilena, igual que usted. Me llamó mucho la atención que usted insistiera en la relevancia que tiene el uso, un cierto uso gramatical respecto a otro en términos de nivel social. Lo digo porque incluso lo defendió ante don Ignacio Bosque. Lo digo porque yo soy viñamarina y me fui a estudiar periodismo a la Escuela de la Universidad Católica en Santiago. Y para mi gran sorpresa, cuando yo decía voy a ir a tomar once, la gente en Chile pensaba, esta chica es de una clase social muy baja, nosotros vamos a tomar té. Yo decía falda y ellos decían pollera. Mi pregunta es,
¿Piensa usted, señor Soto, que los chilenos somos tal vez mucho más clasistas que otros latinoamericanos? Y a lo mejor la pregunta es para los demás también. Gracias. Bueno, eso va más allá de, va más allá de mi competencia poder responder a eso. Lo que sí yo diría es que, voy a dar una vueltecita, lo que yo sí diría es que las normas en el lenguaje y la idea de que el hablante se ajusta a la norma, es decir, habla como hablan los otros, es una idea muy básica, muy fuerte, digamos, para explicar por qué además ocurren los fenómenos lingüísticos. Pero junto con este ajuste del individuo a la norma, existe también una tendencia a que el individuo haga respetar la norma. De modo que yo cumplo la norma, pero también de alguna manera censuro a quien se escapa de la norma. Y esto es algo que hay estudios, Michael Tomasello, un psicólogo cognitivo, ha estudiado niños muy pequeños y desde niños muy pequeños ya tienen esta noción de que no solo la norma lingüística, sino que en general se ajustan a la norma y de alguna manera hacen respetar la norma. Eso es lo primero que diría. Y luego está la cuestión de que las normas contribuyen a la cohesión de los grupos. Entonces, efectivamente, hay algo que va por esa parte. Y el problema que ahí emerge, claro, es el problema del que hablábamos, el problema del Chipolet, ¿no? O sea, el tema de este pasaje bíblico en que los de una tribu, ¿no?, se ponían había un puente, se ponían en la entrada del puente y le preguntaban al que venía si podía decir la palabra Shibolet, y si el que venía, en vez de decir Shibolet, decía Sibolet, porque no pronunciaba la sh, simplemente lo mataban porque quería decir que era de la tribu enemiga. Entonces, ese uso, digamos, del lenguaje como un elemento discriminador es muy común. Se suele decir que en Chile, claramente hay una fuerte discriminación de ese tipo y en ese sentido creo que efectivamente la escuela debiera cuidarse mucho de favorecer ese tipo de fenómenos discriminatorios, sin por otra parte formar en las variedades estándares o comunes del español, porque es la obligación que la escuela tiene, porque si no, en el fondo, si la escuela no cumple una función formativa en ese ámbito, ¿para qué tenemos la clase, el curso de lenguaje, ¿no? O sea, para comprensión de lectura, pero también para esto. Entonces, no sé si seamos nosotros más clasistas que el resto, digamos, de la sociedad. Yo no me atrevo a responder esa pregunta. Y yo quisiera añadir algo en relación con esto mismo, el hecho de que todo el mundo, cada persona sabe cómo habla él y ella o ella, cómo hablan sus amigos, sus familiares, quizá los demás vecinos de su pueblo, de su comunidad, y cuando vamos extendiéndonos ya, el conocimiento se atenúa. Es muy normal que uno no sepa que una expresión que uno emplea cotidianamente no es común fuera de ciertos límites, es decir, como lo usa todo el mundo en mi ciudad pues, o en mi barrio o en mi comunidad, pues yo doy por supuesto que eso es general. Eso es general. Yo creo que una parte de la educación lingüística debería afectar estos fenómenos, es decir, a saber cuánto compartimos con los demás hablantes. Les pongo un ejemplo. En España usamos la expresión nada más infinitivo, nada más llegar, nada más terminar, nada más concluir. Todo el mundo en España, todo el tiempo. Eso no se usa en América. Es raro, salvo que alguien haya estado en España o esté muy vinculado a España, como es lógico. En España, en Argentina se diría, no se dice nada más llegar, sino ni bien llegué o no bien llegué, apenas llegué o tal, pero apenas, pero no digo nada de llegar. Pero en España lo usa todo el mundo, entonces, como lo usamos todos, entendemos que eso es español general. No, español general no, es español de España, pero aquí lo usa todo el mundo. Y eso sucede muchas veces, una y otra vez. Es normal. Ustedes saben que los colombianos dicen que algo hace parte de otra cosa. Nosotros decimos algo forma parte de otra cosa, ¿verdad? Fuera de Colombia es raro que se use la expresión hacer parte. Y muchos colombianos no saben que eso está restringido a Colombia. Y así tantos casos, ¿no? Por cierto, en Chile, ustedes usan jubilar como intransitivo. Puede decir me jubilé o jubilé. Pero fuera de Chile nadie puede decir jubilé.
nadie. Y yo conozco chilenos que piensan que, bueno, si en Chile lo dice todo el mundo, pues será general. Claro, no es chileno, es español chileno y así tantos casos. De modo que esto afecta únicamente a esa idea de que es importante saber algo acerca de la forma de hablar de los demás, es decir, que existe una cultura general sobre el lenguaje, que no se limita a las cuestiones normativas, sino al simple conocimiento de que el español tiene muchas variedades y está bien conocer algo sobre las demás formas de hablar, ¿no? Bueno, más preguntas, vamos bien de tiempo, tenemos todavía... Bueno, tengo aquí anotado que esta mesa redonda debe terminar a las 14:15, vamos bien de tiempo porque nos quedan 10 minutos, de modo que podemos todavía dar lugar a alguna pregunta más, 2 o 3 preguntas más, si son cortas. Adelante. La pregunta va en línea con lo que se ha planteado antes. Guillermo Soto ha mencionado las ideas de Bello, y Bello pensaba que para el derecho y también para el habla en general, junto con reconocer que en América había una diferencia con el español peninsular, debía privilegiarse lo que él llamaba el habla culta, el habla educada, por sobre el habla popular, porque el habla popular tiene más variación y es más difícil entonces esto de saber qué quiere decir el otro. Yo querría preguntar si es que ese es un valor en el lenguaje, lo que planteó Bello sobre reconocer el habla educada por su mayor capacidad de comunicación. Porque una teoría es decir, bueno, esto es una cuestión de poder nada más. La hegemonía impone sobre otros una forma de hablar. Y la segunda es una precisión, porque Guillermo habló de estándar. Usted habló de usos compartidos y Bello habla de el lenguaje de la clase alta o educada como ese cuerpo común lingüístico. Y obviamente hay diferencias. Un estándar supone un patrón que se conoce y que se usa como medida para determinar. El que se comparta algo no necesariamente lleva consigo un estándar. Entonces me gustaría que se explique, digamos, esta cuestión, que me parece muy central. Cualquiera de ustedes puede empezar. Adelante, sí. Adelante, por favor. Bueno, en la época en que se publica la gramática de Bello, en Chile se produce una polémica acerca de la lengua, de la ortografía, entre nuestro intelectual, bueno, nuestro periodista Domingo Sarmiento, que estaba allí, y Bello, que era el rector de la universidad, que era la persona de mayor prestigio intelectual. Y Sarmiento defendía una ortografía mucho más cercana a la fonética y también una lengua más cercana a lo popular, y esto lo fundamentaba Sarmiento con la idea de la enseñanza, porque decía, cuanto más se acerque la ortografía a la fonética, más pronto, más rápida y más efectiva va a ser la enseñanza. Ese era su argumento. Y a lo largo de la historia argentina, este tipo de polémicas han sido muy frecuentes. Por ejemplo, Américo Castro estuvo en Argentina como el primer director de la Academia Argentina de la Lengua, y él publicó un libro que fue muy polémico, porque él hablaba del instinto bajero de los argentinos, es decir, como un gusto de los argentinos por las formas populares. Por supuesto que frente a este tipo de apreciaciones está en contraposición a la idea que tenía Borges y su grupo de cuál era el lenguaje, el idioma de los argentinos, así llama su libro. Entonces, son cuestiones que tienen que ver
con una política o una ideología de la lengua, pero que de alguna manera tienen que ver con algo que se planteó ahora, con sociedades que son más conservadoras tal vez, y otras que por diferentes razones han sido más abiertas, creo. Y esto tiene que ver con la importancia que tuvo la inmigración en la Argentina, por muchas polémicas. La Argentina creo que es el país en el mundo hispanohablante que tuvo mayor beligerancia respecto del idioma, es decir, mayores polémicas acerca de cuál era la manera de hablar, de qué sectores, hasta dónde. Bueno, y creo que esa es una diferencia tal vez que dificulte de alguna manera una visión muy... Por ejemplo, una pregunta como la que surgió respecto a las 11 y el té, ¿no? Porque creo que no podría, sería muy raro que se estigmatizara una forma así. Bueno. ¿Quieren añadir algo? Sí. Yo quiero un poco rescatar el concepto de estandarización, incluso por sobre la idea del español común, porque la idea de estándar trae consigo también la existencia de políticas lingüísticas explícitas por parte de los gobiernos y por parte de las instituciones para desarrollar el estándar. Y efectivamente lo que uno mira es que ese estándar es fruto de un proceso histórico. Yo sé que es complejo hablar de natural versus social y no tiene mucho sentido, pero de alguna manera lo común va surgiendo, y en el caso del español eso es muy notorio por la misma manera en que esta lengua se fue desarrollando, pero existen estas políticas específicas que se llevan a cabo a través de la educación, a través de instituciones gubernamentales, a través de la función administrativa, de los medios de prensa, de comunicación, en favor del desarrollo de un estándar que efectivamente trata de ser una lengua más común de grupos más amplios, y en la que se desarrolla aquella comunicación que nosotros pudiéramos, es difícil denominarlo sin caer en términos que puedan de alguna manera ser mal utilizados, pero una forma de comunicación que uno podría determinar que es la comunicación de mayor interés público y que tiene mayor importancia para la ciencia, para la investigación, para la política, para la administración del Estado. Entonces, yo creo que en ese sentido el concepto no creo que sean equivalentes a la idea simplemente de un español común, que creo que desde el punto de vista, claro, del sujeto es cierto, pero la noción de estándar mantiene esta idea de que existen políticas específicas destinadas a eso, y esas políticas siempre tienen primero que nada, tienen el riesgo del poder, el riesgo del abuso, como cualquier política, en el fondo. Ahora, pero no son puro poder ni puro abuso, para nada. O sea, yo diría que en ese sentido hay posibilidades de abuso y posibilidades, digamos, pero y eso se va a dar, efectivamente, va a ocurrir, ¿no? Quizás se va a centrar más en las variedades, quizás, en el caso del país claramente las variedades de ciertos grupos sociales que en otros, pero por otro lado hay detrás de esto unos objetivos que apuntan precisamente a contar con una lengua común en el mundo panhispánico y, perdón, con esto termino nada más, un rol fundamental de la Asociación de Academias es precisamente esta de contribuir al proceso de estandarización del español. Bueno, creo que tenemos tiempo para una última pregunta, si es breve, y la respuesta también breve, porque no queremos pasarnos de la hora que nos han asignado. Buenas tardes. ¿Sí? Por aquí, abajo. Me voy. Bueno, yo tenía varias preguntas porque el tema de la gramática me apasiona, pero voy a intentar reducirlas en dos. Yo soy profesora de la escuela secundaria, bachillerato, entonces lo que habéis mencionado antes de que la gramática se está perdiendo es una realidad a la que yo me enfrento pues, todos los días en el aula. Es casi ya un hecho fehaciente que van a quitar la sintaxis de selectividad en España. De hecho, creo que he leído que van a hacer una prueba. Entonces, claro, eso va a repercutir también en los cursos previos, no solamente bachillerato, sino que la gramática cada vez pierda más importancia en la educación. Yo, por ejemplo, veo imposible enseñar a mis alumnas cómo escribir si no les enseño que, por ejemplo, entre un sujeto y un verbo no se puede poner una coma. ¿Cómo lo hago sin explicar sintaxis? Entonces, mi pregunta es,
hacia dónde nos estamos encaminando y qué tipo de hablante, con qué competencia, con qué nivel de competencia estamos educando a los hablantes. Y la segunda, que más bien es una propuesta, en relación con la pregunta que se inventó Bosque de qué debemos enseñar en cuanto a la forma de hablar de los demás. En Andalucía sí que, en el currículum de la educación secundaria de Andalucía sí que hay unos criterios concretos relacionados con las hablas andaluzas y la cultura andaluza. Pero claro, estamos educando a la víctima, entre comillas, para que las personas andaluzas tengamos una autoestima y defendamos nuestra cultura. Pero no sé yo si eso también se estudia en otras comunidades autónomas. Es decir, la realidad es que cuando un andaluz sale de Andalucía se enfrenta pues, a estigmas sociales por la forma de hablar. No se debería no solamente educar en los diferentes dialectos en la propia comunidad, sino que también en otras comunidades autónomas. ¿Alguno quiere contestar? Brevemente, yo creo si la enseñanza de la gramática o de la lengua se hace solo para que los alumnos aprueben selectividad, es que el sistema está fallando y mucho. Entonces, a lo mejor quizá no es una cuestión de tú como profesora ni tus colegas, sino ir más abajo, ¿no? A las raíces. Y lo que acabas de decir, evidentemente, igual que hay que educar a los de Cádiz o los andaluces para que conozcan otros dialectos, evidentemente a todos los demás hispanohablantes hay que educarles. Y eso solo se hace en clase. Exacto. Pues nada más por nuestra parte. Muchísimas gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por asistir a esta charla. Muchas gracias.